pasemos al otro proyecto, a la política de turismo sostenible. Ahí, bueno, es una política que tiene como 6 estrategias de medición, gobernanza, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué destaca, doctor Guerrero, uno y dos? ¿Cuáles son o cuáles eran esos proyectos principales que se comenzaban a implementar al momento de su salida? Si se pudiera mencionar. Sí, bueno, pues quizá también junto con la ley uno de los avances más significativos en turismo tiene que ver con la publicación de la primera política de turismo sostenible de Colombia. Nos dimos a la tarea durante pues, más de un año y medio prácticamente, a revisar a nivel mundial las mejores prácticas, a trabajar con la Organización Mundial del Turismo. De hecho, yo presidí en su momento, en 2019, el Comité de Sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo. Nos insertamos en las grandes discusiones de sostenibilidad, por ejemplo, en el marco del Comité de Turismo de la OCDE, de la Red Mundial de Virtuoso. Fuimos signatarios del primer pacto, se llama la Coalición por el Futuro del Turismo, en donde había muy pocos países, y Colombia se fue insertando ahí para entender exactamente el tema de la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de la sostenibilidad, ya no estamos hablando del baño seco. Cuando estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de las, no tengo nada en contra del baño seco, está muy bien, pero estamos hablando de las grandes discusiones que se está llevando a cabo en el mundo en materia de sostenibilidad: cambio climático, uso de energías renovables y no convencionales, la administración del recurso hídrico, en donde Colombia es una potencia mundial y pues si no lo administramos bien, también se nos va a acabar, la disposición de residuos sólidos y líquidos y la protección de la biodiversidad de fauna y flora. Todos temas principalísimos de la agenda internacional. Ya estamos a puertas de la COP26 este año. En resumen, la sostenibilidad dejó de ser filantropía, dejó de ser amor por la naturaleza, dejó de ser responsabilidad por las futuras generaciones. No digo que eso no sea lo que nos deba inspirar a la sostenibilidad, pero la sostenibilidad pasó a ser un elemento sustancial, esencial, determinante de la competitividad de los destinos turísticos. Quien no le apueste a la sostenibilidad, sí, le va a poder sacar el fruto al turismo, sí, 1, 2, 5, 10, 20 años, pero solo el que le apueste a la sostenibilidad le va a poder sacar provecho los próximos 50 o 100 años. Cada vez el consumidor es más selectivo en materia de turismo y en materia de los destinos a los que visita, y la sostenibilidad es el elemento principal. Recuerdo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo decía: en la pospandemia, la sostenibilidad es la nueva normalidad. O sea, es la normalidad, no es algo excepcional. Y Colombia, nuevamente, ¿cómo vamos a desaprovechar esta oportunidad de estar en los primeros años del turismo para no hacerlo de la manera adecuada? Desarrollamos esa política de turismo sostenible que, como tú bien dices, tiene 6 estrategias, tiene 14 programas, 32 proyectos y 140 líneas indicativas de acción. Está dirigido no solamente a los prestadores de servicios turísticos y al gobierno, también a las comunidades y a los viajeros, y en ese sentido busca abarcar a todos los stakeholders del turismo. Y esas 6 líneas estratégicas tienen que ver primero con el fortalecimiento de la información para la gestión sostenible del turismo. Importantísimo, nosotros tenemos que pasar a una formulación de política pública y planeación estratégica basada en la data dura. No podemos seguir en yo creo, me dijeron, es que yo opino, porque eso no tiene ninguna seriedad, no se puede hacer seguimiento, no se puede evaluar si funciona o no. El fortalecimiento de la información. Ya hemos dado unos pasos, dimos unos pasos muy importantes. El año pasado lanzamos, fue este año, creo que fue este año, mentiras, en marzo de este año lanzamos el visor de turismo de la mano del DANE, una herramienta que está disponible para todo el mundo en Internet, Visor Turismo DANE, y ahí aparece, donde hay información sobre ocupación, sobre el nivel de gastos, sobre a dónde están viajando los colombianos, etcétera, que va a ser fundamental para la formulación de política pública y la planeación estratégica de las empresas. En segundo lugar, la gobernanza, fundamental también. ¿Cuál debe ser la relación entre el gobierno nacional, las entidades territoriales, gobiernos, entidades de otra naturaleza, la articulación en el Estado? El Estado adolece a veces de duplicidad de funciones. ¿Cómo hacer más eficiente esa relación y esos procesos para una gobernanza efectiva que esté orientada a la gobernabilidad? Y ahí hay elementos importantísimos como la planificación turística.
como dicen, el que no sabe para dónde va corre el riesgo de llegar a cualquier parte. La planificación es fundamental para saber a dónde se quiere llegar y eso va a ser una herramienta muy importante también dentro de esto para, sobre todo, las entidades territoriales. Inversión e innovación como tercera estrategia. Crear unas condiciones de un marco legal, ya mencioné algunos de ellos que ya se han llevado a cabo en la ley, como los beneficios tributarios para inversiones en sostenibilidad, pero para hacerla atractiva la inversión, pero una inversión no cualquiera, sostenible, y dar unos beneficios mayores a quienes hagan esa apuesta por la sostenibilidad. La gestión sostenible y responsable, que tiene que ver con toda la oferta de servicios del sector privado, llámese agencias de viajes, turoperadores, hoteles, restaurantes, aerolíneas, etcétera, para que haya una adecuada implementación de prácticas sostenibles. Aquí hicimos un trabajo muy interesante con Colombia Productiva, en donde actualizamos todas las guías de buenas prácticas en materia de sostenibilidad para actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. Una general y varias especializadas en hoteles, agencias de viaje y demás. Después, una que tiene que ver con el comportamiento responsable de los viajeros, para que cuando vengan los viajeros adelanten sus actividades turísticas de manera responsable. Y finalmente, valernos de todo ese esfuerzo en materia de sostenibilidad para posicionar a Colombia, que ya lo hemos venido haciendo también, como un destino turístico responsable. ¿Qué tan robusta es la herramienta CITUR, doctor Guerrero? Porque a veces uno veía que son como que no. Pues digamos, en estas preguntas no hay una respuesta blanco o negro. No me atrevo a decir, ¿es buena o es mala? No, es una mezcla de bueno y malo y los diferentes CITURes del país tienen diferentes niveles de calidad. Hay unos que funcionan bastante bien y hay unos que funcionan muy mal. Sacamos unos recursos a través de Fontur hace, yo creo que más de un año, y le solicitamos al DANE como un tercero imparcial e independiente hacer una evaluación de los CITUR para que no fuera ni yo ni nadie en el ministerio o defendiendo o atacando los CITUR. El DANE hizo un ejercicio muy importante y este año presentó un informe completo de evaluación con una serie de recomendaciones y dijo, mire, esto funciona bien, mantengámoslo, esto funciona mal, olvidémonos, esto funciona más o menos, ajustémoslo. Ya las recomendaciones están y se está en proceso de ajuste de los CITUR. Y sobre la base del resultado de ese informe es que se van a adelantar las medidas correctivas. Ok, entonces estaremos pendientes de eso. Una opinión rápida, doctor Guerrero, sobre pues esa visión de ambientalistas, y obviamente con motivo de la política, que se niegan a permitir infraestructura hotelera en parques nacionales naturales. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues como dos opiniones principales. La primera es que sí, ¿para qué vamos a desarrollar infraestructura turística dura, digamos, pesada, si alrededor de los parques también puede haber una infraestructura enorme y la gente puede quedarse afuera y visitar los parques en principio? Pero por otra parte, no soy de aquellos que piensan que la infraestructura dura es de por sí mala. O sea, uno puede tener una infraestructura ligera, como ocurre en parques como el Tayrona, donde hay, yo no sé cuántos, más de 50 sitios de camping, en donde las prácticas sostenibles son en general pésimas, donde está lleno de plástico, donde está deforestado y dañado. Es decir, el no tener una infraestructura dura y tener, por el contrario, carpas o kioscos, eso por sí mismo no es sostenible, es decir, no es sinónimo de sostenible la infraestructura blanda y no es sinónimo de no sostenible la infraestructura dura. Yo conozco experiencias increíbles en el mundo, en África, en Ecuador, por ejemplo, en donde hay una infraestructura dura y en donde ese proyecto turístico conserva cientos de hectáreas de bosque, lleva a cabo prácticas sostenibles, bueno, y cantidad de cosas positivas. Entonces, tampoco soy partidario de aquellos que ven un sinónimo entre la infraestructura dura y las malas prácticas sostenibles. Sigamos con el otro tema que también es un componente de la sostenibilidad, lo sabemos con las ODS, y es el hecho de que en el discurso suena muy lindo de cómo se apoyan las comunidades locales y cómo a la larga, doctor Guerrero, pues se ven beneficiadas cuando hay obviamente todo un asunto y desarrollo del turismo de manera, pues claro, sostenible, incluyente y demás. Pero pasa también, y lo hemos visto en Colombia en distintos lugares, que lo que pasa es que al entrar el turismo suben los precios y la misma comunidad local sale.
cuando incluso a veces pasa que se apoyan a la misma comunidad local, la misma localidad en su oferta gastronómica y demás, también empieza a cobrar un poquito más duro, con razón, sin razón, bien por ellos todo, pero hace que la misma comunidad tampoco compre. Pasa para no ir muy lejos, en el mismo Bogotá, con el fenómeno de la Plaza de la Perseverancia, que las mismas señoras, maravilloso que ellas mismas puedan vivir de esto y que haya más gente interesada, pero nuevamente acaba siendo un ajiaco de 28.000 pesos. ¿Cómo hace uno ahí para, como de alguna manera así, no gentrificar y no hacer todo este asunto de que las comunidades mismas se vayan y dejen de comprar? Sí, o sea, pues es difícil y como en todo, pues esto no tiene una sola cara, o sea, son las dos caras de la moneda. Y yo realmente creo que los beneficios son mayores que los perjuicios que cambia. Por supuesto, puede que haya un desplazamiento de unas personas de un lugar, pero también me pregunto, la persona que tiene un local en los lugares como tú dices, o bueno, en cualquier otro, pues la valorización, por ejemplo, que tiene un local en donde llega el turismo, también le puede significar a una persona vender una propiedad por un monto que jamás se soñó. Ahora, es cierto que los lugares tienden a perder como esa autenticidad y se empiezan a volver Disney Worlds artificiales de los destinos. Pero yo creo que los beneficios son muy altos. ¿Cómo evitarlo? Pues fortaleciendo ese tejido social al interior, creando asociaciones de mujeres cocineras o de guías o de artesanos. Yo creo que esa es la forma. Yo también sé, por ejemplo, de ejemplos muy buenos en donde, por ejemplo, en el barrio de Getsemaní en Cartagena hay una fundación que está haciendo un trabajo espectacular, inclusive la misma fundación que está trabajando en la construcción del Hotel Four Seasons, que es una cosa que va a traer pues, un desarrollo gigantesco. Están haciendo un trabajo muy bonito para que no se pierda esa autenticidad y ese valor y que las personas que viven ahí no estén obligadas o presionadas a irse. Pero sí, vuelvo y digo, no tengo una respuesta muy clara porque no es un tema blanco y negro, pero yo creo que no hay que verlo solamente como algo negativo, sino también que trae muchísimas oportunidades en materia de empleo, de provisión de servicios, de arriendos para los habitantes de esas zonas. En circunstancias de pandemia, ¿cómo ha sido esa implementación? Ustedes con Suntour tenían un tema de sello de bioseguridad check-in. ¿Cómo fue esa implementación? ¿En qué iba para cuando usted dejó el cargo? ¿Y cómo va esa sensación de confianza realmente en los viajeros? Pues mira, ese es un tema supremamente interesante también. Cuando llegó la pandemia y tuvimos que adoptar todas esas medidas, que fue una locura, y medidas de mitigación, etcétera, cuando arrancamos la estrategia de reactivación, cuando la primera parte, digamos, de atención de la emergencia, digo en términos económicos, no de salud, llegamos a la conclusión muy rápidamente de que el elemento principal de la reactivación económica no eran ni las líneas de crédito, ni los subsidios, ni las exenciones tributarias, ni las campañas de promoción, ni nada. Era la recuperación de la confianza en el consumidor. Porque uno puede tener toda la línea de crédito, puede tener toda la plata, puede dejar abierto el local, puede permitir la actividad, puede tener publicidad, pero si no genera la confianza en el consumidor, pues no va a haber demanda, punto. La gente no va a ir a quedarse en un hotel, no va a ir a consumir en un restaurante. Y por eso hicimos un esfuerzo enorme, primero, en desarrollar los protocolos de bioseguridad, que los arrancamos desarrollando nosotros en el ministerio, obviamente los borradores que después compartimos con el Ministerio de Salud y finalmente fueron ellos quienes los expidieron formalmente. Pero dijimos, no, demos un paso adicional y creamos el sello de bioseguridad turística check-in certificado, como un reconocimiento por parte de un tercero imparcial e independiente de quienes estaban cumpliendo adecuadamente los protocolos de bioseguridad. Ese sello de bioseguridad turística, a diferencia de lo que hicieron casi todos los otros países del mundo, en donde era el mismo ministerio el que daba el sello, alguien se metió en una plataforma y decía, ¿usted cumple? Sí. ¿Jura que cumple? Sí. Ah, bueno, tenga su sello. Dijimos, no, eso no es suficiente para generar confianza. Zapatero a tus zapatos, valgámonos de los organismos evaluadores de la conformidad, como Icontec, como Bureau Veritas, como todos estos que certifican ISO 9000 o cualquier cosa de estas, valgámonos de ellos. ¿Por qué? Porque le genera más confianza a que sea un tercero imparcial e independiente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso fue espectacular porque logramos, hoy en día, la última vez que yo revisé, había más de
20 organismos evaluadores de la conformidad que estaban prestando el servicio de certificación del check-in. ¿Y eso qué permite? Pues que compitan entre ellos de manera sana, lleguen y les vengan a una empresa y les dice, oiga, cotíceme esto aquí, el que le dé mejor calidad y precio y servicio, pues a ese lo contrata. Ya no tengo la cifra, pero yo creo que hay más de 2.000 prestadores de servicios turísticos, inclusive por fuera de la cadena del turismo, porque lo dejamos abierto para que si otros se querían certificar, se certificaran. Centros comerciales, por ejemplo, el Andino fue uno de los primeros que se certificó. Y eso fue tan importante que fue un sello, el único que yo sé en el mundo que tuvo el reconocimiento oficial y formal de la Organización Mundial del Turismo. Llevamos esto a nivel de las Américas y presidimos y lideramos también un escenario de compartir mejores prácticas con las autoridades de turismo de América Latina. Y Ecuador, por ejemplo, nos pidió el favor de poder utilizar el sello check-in certificado para ellos también hacer algo similar. Entonces, eso fue una experiencia realmente muy buena y pues sí ha dado mucha satisfacción lo que se ha logrado. Si uno va a ver, todas las aerolíneas del país lo tienen, los principales aeropuertos del país, las cadenas hoteleras, restaurantes, en fin, sí hubo una acogida muy grande y, digamos, más de manera anecdótica que estadística, sí recibí siempre mucha información de cómo la obtención del sello marcaba un diferencial en relación con quienes lo no tenían. Doctor Guerrero, ¿cómo sabe un consumidor que este prestador tiene ese sello? ¿Cómo se muestra? No, pues el sello, como los sellos ISO 9000, vuelvo y digo, o otros, lo utilizan o sea, y lo que da es el derecho de utilización de ese sello en el establecimiento de comercio, en la recepción del hotel, en la entrada del restaurante. Los aviones lo tienen pegado en algunos de ellos en el fuselaje del avión, en la entrada de los pasajeros. En check-in certificado está en todas las... ¿cómo se llaman? Las vitrinas pues de check-in en los aeropuertos. Entonces, digamos, el primer interesado en que los consumidores lo conozcan es el mismo prestador que ha tenido que pagar un valor para poder obtener el sello.